Bueno, buenas tardes a todas y a todos por venir. Gracias por venir, perdón. Desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos quisiéramos agradecer vuestra presencia en este acto de hoy, igual que en el del martes de esta misma semana. Continuamos con las conferencias que enmarcan el homenaje que el próximo sábado, 10 de septiembre a las 11 de la mañana, en la Plaza de San José, al que estáis invitados todas y todos, organiza el Gobierno de Navarra en reconocimiento de los maestros, maestras y personal docente asesinado o represaliado como consecuencia del golpe militar de 1936. Tuvimos ocasión de comprobar el pasado martes, gracias a la magnífica conferencia del profesor Emilio Majuelo, cómo la fuerte y variada impronta reformista que diversos sectores sociales mostraron a lo largo del periodo republicano tuvo en el ámbito de la enseñanza en particular y de la cultura en general un impacto profundo que se reflejó en la vida social. De ahí las múltiples iniciativas particulares emprendidas en pueblos y ciudades para lograr mejoras en el sector de la enseñanza, al compás de las leyes especificadas impulsadas por el Gobierno republicano socialista, así como la participación y protagonismo del magisterio en otras iniciativas reivindicativas de carácter socioeconómico, sindical o estrictamente político. Un mes largo después del golpe militar, el 25 de agosto de 1936, la Junta Superior de Educación de Navarra iniciaría todo un proceso de depuración del magisterio navarro comprometido con el proyecto reformista republicano. No solo se pretendió depurar personas, 33 fusilados, casi 350 sancionados, también la propia propuesta educativa republicana. La conferencia de esta tarde tiene en este sentido dos objetivos fundamentales. Por un lado, presentar el conjunto de medidas y actuaciones que la Diputación Foral y la Junta Superior de Educación adoptaron para sustituir la política educativa de la Segunda República e imponer una enseñanza católica. Y, por otro, analizar la represión llevada a cabo sobre los docentes de los diferentes niveles educativos. Nos acompaña Reyes Berruezo Albéniz, doctora en Ciencias de la Educación, catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad Pública de Navarra, en el área de Teoría e Historia de la Educación, actualmente jubilada, por lo menos de labores docentes. Su línea de investigación preferente ha sido el estudio de la política y administración educativa en Navarra en los siglos XIX y XX. De manera más específica, ha investigado las innovaciones educativas del primer tercio del siglo XX, que cristalizaron en la Segunda República, y la actuación de la Junta Superior de Educación durante la Guerra Civil y los años de la posguerra. Quiero agradecerle el interés mostrado desde el principio al organizar estas jornadas en participar en ellas. Y ahora os dejo con ella. Vamos a apagar las luces de adelante para que se vea mejor la proyección y luego, cuando acabe, pues iniciaremos un turno de intervención. Buenas tardes. Les debo confesar que para mí es una gran emoción compartir con todos ustedes esta tarde el homenaje que se ha planificado para honrar a los maestros que fueron represaliados a raíz del golpe de Estado del 18 de julio. Como algunos de ustedes saben, prácticamente 40 años de mi vida profesional han estado dedicados a la formación de los maestros. Tengo el más alto concepto que se puede tener de la importancia social del magisterio. En gran parte, esos 40 años se han dedicado también a la investigación y esa investigación ha estado orientada, sobre todo, como se acaban de decir, a la política educativa de esos años, República, Guerra Civil y un poco los antecedentes, personajes, etc. Por lo tanto, me ha tocado vivir de primera mano la ilusión con la que los maestros intentaron llevar a cabo la política educativa de la República y después ver la dureza y la crueldad con que se les trató y que se les hizo vivir esa apuesta por ese tipo de política educativa. Por lo tanto, creo que estamos ante un homenaje que es tardío, pero es un homenaje necesario en nuestra sociedad, porque creo que a partir del 18 de julio se abre una de las etapas más negras de nuestra historia educativa. De esta historia educativa que conocemos ya bastantes cosas. Las primeras publicaciones que hubo en torno a la represión del magisterio fueron del año 1988 y se debieron a Ángel Pascual Bonis, y hasta hace 2 meses aproximadamente se han seguido haciendo publicaciones, la última de Fernando Miquel Arena. Es decir, que hay un cuerpo
de conocimientos que ya lo tenemos bastante asentados y, además de la represión, de casi todo el contexto en que esa se produjo tanto en el periodo republicano de vigencia de las ideas como después en la Guerra Civil. Es decir, sabemos bastantes cosas, pero también ya verán que hay cosas que todavía desconocemos. Y, precisamente, ahora que estoy felizmente jubilada, he podido retomar con un equipo de personas, Javier Ema y Francis Soto, el estudio más a fondo de los expedientes para intentar saber todavía más de lo acontecido en ese periodo. Para que me sigan un poquito más lo que les voy a explicar, les presento un poco el índice. Voy a hablar brevemente de los antecedentes de la política educativa republicana, después de cómo se desarrolló en Navarra, después qué fue la Junta Superior de Educación, y el grueso de la exposición va a ser las medidas precisamente de liquidación de la obra educativa republicana, singularmente de la depuración del magisterio. El otro día Emilio Majuelo lo dijo también, intentar entender la solidez que tuvo el proyecto educativo republicano y la base social en la que se asentó, la base social que tuvo, nos implica retrotraernos prácticamente a comienzos de siglo. España llega a comienzos del siglo XX con un sistema educativo claramente peor que el de los países del entorno. Y son, sobre todo en ese momento, los regeneracionistas los que ponen el tema de la educación en lo que hoy llamaríamos la agenda política. No podemos mejorar el país si no mejoramos, sobre todo, la educación. Y ese ponerlo en actualidad, la verdad es que fue muy fecundo, porque gran parte de intelectuales vinculados sobre todo a la institución libre de enseñanza, a partir de esos momentos formularon una serie de escritos y de publicaciones dando fundamentación teórica a la necesidad de esa mejora educativa, y también la mayor parte de los grupos sociales, grupos de maestros, sindicatos nacientes, etcétera, también llevaron a cabo una serie de experiencias innovadoras en educación, de manera que, junto a la formulación teórica y a la práctica renovadora, se fue gestando un proyecto educativo sólido. Los gobiernos de los primeros años del siglo XX también son activos en el campo político, de manera que ese conjunto de teoría práctica y acción gubernamental, aunque irregular en los distintos momentos de ese año, fue la base de la política educativa. Les he puesto unas fotografías que no sé qué tal se verán, de algunos de los personajes o de algunas de las instituciones que fueron claves en ese periodo. Autores como Cosí o Luzuriaga o la propia María de Maeztu escribieron las páginas quizá más hermosas que tenemos en la literatura pedagógica de todos los tiempos en España. Y algunos de los ejemplares que les pongo son o bien de la Junta de Ampliación de Estudios, etcétera, que fueron instituciones que hicieron todo lo que pudieron por acercar la enseñanza en esos momentos en España a lo que se estaba haciendo en Europa. Y también lo dijo Majuelo el otro día, es decir, ¿qué pasaba en Navarra? Pues algo muy parecido a lo que pasaba en el contexto general. También en Navarra se enriqueció durante esos años el sistema educativo que teníamos, la Escuela de Peritos, la Escuela de los Estudios de Comercio o la CHIPI, las escuelas graduadas. Un poco aparecen en ese momento instituciones nuevas que enriquecen la pobreza educativa que teníamos. También llegaron a nuestra comunidad una serie de personas que ya tenían más formación que la que teníamos aquí como media, puesto que se habían formado en esas instituciones pioneras como la Escuela Superior del Magisterio, etcétera, que trajeron a la escuela normal o a la vida ciudadana de Pamplona nuevas ideas. Salieron un montón de personas becadas por la Junta de Ampliación de Estudios a Europa a conocer in situ las realizaciones, no tanto ya la teoría como las realizaciones educativas. Los maestros se unen más para reivindicar y para entre ellos animarse y perfeccionarse, etcétera. Es decir, es un momento también de preocupación educativa y de enriquecimiento. Aquí también les pongo algunas de las fotos que he podido conseguir de algunas de las personas que fueron claves, como Juana Ontañón o Marian Sáez Morilla, o algunas de las publicaciones ya más novedosas con metodologías más activas, o grupos de maestras que estaban actualizándose o de maestros en sesiones de trabajo para implantar metodologías activas como la de Crowley, etc. El que hubiera minorías, tanto intelectuales como más de base, intentando mejorar la educación, eso no quiere decir que el conjunto de la educación estuviera bien, ni remotamente. Teníamos muchos déficits de escolarización, teníamos una escuela empobrecida y tanto en España como aquí teníamos unos problemas estructurales importantes.
¿Cuál fue la virtud del proyecto educativo republicano? De alguna forma, aglutinar, sintetizar todas esas tendencias progresistas y reformistas de comienzo del siglo en un proyecto con una cierta solidez. Un proyecto que tenía unas preocupaciones sociales y un proyecto que era homologable, una fundamentación teórica y un proyecto homologable a lo que se estaba haciendo en Europa. Es decir, lo que finalmente fue el proyecto educativo republicano se derivó de la fundamentación de la escuela nueva, que eran los movimientos más renovadores en materia de educación, de las aportaciones de la institución libre de enseñanza, europeístas, más intelectuales, no solamente de educación primaria, sino de todo el sistema educativo, y también las ideas del socialismo tradicional y del comunismo recién implantado en la Unión Soviética. Es decir, por tanto, cuando se llega a la proclamación de la Segunda República, como el proyecto educativo era sólido, es fácil que el gobierno, el primer gobierno de la República, comenzara rápidamente a implantar las nuevas medidas. Y efectivamente fueron en muchos casos medidas altamente rompedoras con lo que se estaba haciendo. Se decretó por primera vez el bilingüismo en Cataluña. Otra de las tradiciones de nuestro país, la confesionalidad de la educación, se decidió que era voluntaria para los padres. Se abordó el ambiciosísimo plan de construcciones escolares. Se pensó modificar sustancialmente tanto la formación como la selección de los maestros. Se reformó la norma, la inspección. Es decir, en los primeros meses de la República la batería de medidas reformistas fue tremenda. De manera que, para cuando al final de ese año prácticamente se aprueba la Constitución, todas esas medidas quedan enmarcadas en unas medidas de ámbito más general. Las dijo el otro día también Majuelo, yo le repito alguna. La principal de la República, que era la consideración de la educación como un servicio público, con palabras actuales. Es decir, frente a un país donde el Estado casi siempre se había inhibido de la educación pública y la enseñanza privada tenía un peso poderosísimo, el Estado asume ser el Estado educador, con lo que eso significa de asumir la extensión de la educación, la generalización, el llegar a todos los pueblos, el llegar a las capitales, el hacerlo en educación primaria, en educación secundaria, el preocuparse por la formación de maestros, por el pago de maestros, es decir, lo más que podía querer el país en ese momento, que el Estado realmente se comprometiera con la educación. Y se comprometió con la educación con un modelo que había en esos momentos, que era el modelo de escuela unificada, que en definitiva es más complejo de lo que yo les digo, pero es que toda la escuela fuera pública y además estuviera articulada bien en todos los niveles educativos. Es decir, no hubiera esos vacíos en la transición de primaria a secundaria, no había esos vacíos o esas diferencias entre lo que era primera formación para el mundo laboral y las enseñanzas secundarias, etc. Eso, simplificando mucho, era el modelo de escuela unificada. Se reconocía, sobre todo en los ámbitos de educación secundaria y superior, la libertad de cátedra, que casi siempre había estado proscrita de la vida universitaria. Y la medida que fue más polémica desde el principio hasta el final, todo eso se hacía en el marco de un Estado laico. Por lo tanto, la enseñanza también iba a ser laica. Por supuesto que la apuesta de la República por la enseñanza activa era inequívoca. ¿Qué va a pasar durante el periodo republicano? Que poco a poco, pero cada vez de manera más fuerte y más rotunda, se van a enfrentar los dos modelos escolares. Es decir, los que son partidarios de una escuela única, fundamentalmente pública y para todos, y los sectores más tradicionales, más conservadores, que eran los partidarios de que existiera una enseñanza católica, no solamente católica en cuanto a que existieran centros privados católicos, sino también que los contenidos de la educación fueran católicos. ¿Qué sabemos de lo que pasó en Navarra en el periodo republicano? Pues menos de lo que quisiéramos. Es decir, a pesar de que lo hemos estudiado bastantes personas, lo cierto es que nos faltan fuentes. Cuando llegó el momento de estudiar la política educativa republicana, fuimos a los archivos y en los archivos quedaban muy pocas cosas. Las que quedaban las hemos estudiado, pero las que no estaban, pues no teníamos documentos. Y nos encontramos con el problema de que muchas veces nos suple el documento oficial, nos suple la prensa, pero la prensa que teníamos en Navarra en esos momentos era mayoritaria, o sea, un periodo pequeñito del diario Democracia y luego la publicación de la UGT Trabajadores, el resto fue una prensa hostil a la República, con lo cual o no informaban
o solamente informaban de los aspectos más combativos y más polémicos, con lo cual pues nos sirve para saber las confrontaciones, pero no para saber las realizaciones. Pero con todo, como hubo realizaciones y algunas las tenemos controladas, se las voy a contar brevemente. La primera medida, y quizá la más sustancial, fue intentar atajar el déficit escolar que nosotros teníamos. Teníamos menos maestros de los necesarios, teníamos menos escuelas y a veces en edificios muy malos. La República, fíjense, consiguió la creación administrativa de 187 escuelas. Aclaro, cuando entonces se utilizaba la palabra escuela, se estaban refiriendo a aula. Eran las escuelas unitarias, donde estaban niños y niñas, y se habla de escuelas, pero en terminología actual debiéramos hablar de 187 aulas. Es un porcentaje alto. Se dotó de 220 maestros más. No llegábamos a 1.000 maestros los que había en esos momentos, o no se llegaba a 1.000 maestros los que había en esos momentos en Navarra. 200 más es una cifra importante. Algunas escuelas que eran unitarias en pueblos ya relativamente importantes se convirtieron en graduadas, que permitía mucha más especialización de los maestros a las correspondientes edades de los alumnos. Y en Pamplona, que tenía un déficit escolar importantísimo y que el grueso de las escuelas estaban aquí en la zona alta de la ciudad, se acometió también la creación de escuelas en los barrios. Eso frente al déficit escolar en Navarra. Frente al peso tradicional en Navarra de la enseñanza privada, fundamentalmente en la educación secundaria, se crearon 2 institutos más. No había más que un instituto en Pamplona. Bueno, pues se creó el Instituto de Tafalla y el de Tudela. Y en cuanto a la formación de maestros, veo que he puesto sería más la actualización de maestros. Fíjense, conociendo la geografía de Navarra, un maestro en Zugarramurdi está realmente aislado ahora y estaba mucho más aislado en el año 31. Bueno, pues se crearon los centros de colaboración pedagógica por zonas, de manera que se permitía o se posibilitaba que los maestros estuvieran con sus compañeros, hablaran de sus problemas profesionales, hablaran de sus problemas didácticos y, en fin, el magisterio se moviera y fuera un germen más activo en la sociedad. Y también en la escuela de magisterio hubo cambios. Había escuela de chicos y escuela de chicas y lo que hace la República es fusionar en todos los centros, que me parece que no lo he dicho, era partidaria de la coeducación, pues obviamente también en la enseñanza de futuros maestros también unificaron los 2 centros, con eso se aumentó el poder que tenía la institución y además se abrió también a modificaciones, a propuestas sociales novedosas, etc. Es decir, hubo unas innovaciones o algunas realizaciones importantes. Quizá el momento de esplendor que tuvo ese primer bienio republicano en Navarra fue la realización de la Semana Pedagógica que se realizó precisamente en estos días en el año 32. Fue un encuentro de formación de maestros, de actualización de maestros, donde lo mejor de la política educativa y de la pedagogía de toda España vino aquí, a dar charlas de política educativa, a dar charlas de didáctica, a presenciar las realizaciones de los maestros navarros. En fin, un poco los 3 objetivos que tuvo la semana era que la opinión pública tuviera directamente conocimiento de la política educativa republicana, porque siempre la tenía con el filtro del periódico correspondiente, que todos los maestros de Navarra accedieran al conocer las nuevas orientaciones republicanas y las nuevas metodologías y, en definitiva, pues dinamizar a los maestros. Fíjense, en la semana lo que he puesto en rojo es que se pretendía que fuera el germen revolucionario de la política pedagógica en Navarra. Y las 2 fotos que he puesto abajo, que supongo que se ven fatal, me parecen relevantes porque en la que tengo justo detrás se ve a las principales autoridades de Navarra y de España, el ministro de Educación, el director general y todas las fuerzas vivas navarras presidiendo unos cursillos de perfeccionamiento del magisterio, que no suele ser lo normal. Es decir, se le quiso dar todo el realce que pudo, porque, como decía el ministro, y es la frase que les he puesto ahí, Navarra era el baluarte de las hostilidades que se cometen frente al régimen y, por lo tanto, había que venir aquí a hablar en positivo de la nueva política. Y la otra imagen que les he puesto es un poco lo de las 2 Navarras. O sea, en el acto de clausura de la Semana Pedagógica están precisamente personas que fueron actores de la represión y que padecieron la represión. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante.
Y en el centro simplemente el libro que se editó con el compendio de trabajos para que realmente todos los maestros tuvieran conocimiento de lo que se había hecho. Bueno, pues ese es el momento máximo de esplendor. También durante el periodo republicano, y por eso he cambiado de color, porque no es propiamente política educativa republicana, pero pasa en ese contexto, es en el que aparecen las escuelas vascas aquí, en Navarra, muy vinculadas a la Sociedad de Estudios Vascos, muy vinculadas al Partido Nacionalista, y son escuelas privadas que se ponen para mantener, que el otro día hubo una pregunta en este sentido, para que fueran escuelas católicas. Desde el punto de vista ideológico, el Partido Nacionalista Vasco era confesional y, por tanto, sus escuelas eran confesionales, pero desde el punto de vista metodológico eran escuelas profundamente renovadoras, porque bastantes de las personas que estuvieron al frente habían recibido una formación directamente de María Montessori o habían estudiado la metodología de Crowley, etc. Es decir, que esa experiencia pues también es importante tenerla en cuenta en ese momento, y ahí les he puesto el librito de texto que utilizaban en esas escuelas. Bien. También, como vimos en la charla del otro día, mientras yo me estoy quedando siempre en el plano pedagógico, nos comentó Emilio que muchísimos maestros o bastantes maestros optaron claramente por la acción directa. Es el caso, por ejemplo, de Julia Álvarez, que siendo maestra dejó la vida profesional y se dedicó claramente a la vida política, pero también muchos maestros compaginaron sus tareas educativas con una proyección social en los pueblos en los que estaban. Pero todas estas realizaciones republicanas se desarrollaron dentro de lo que se denominó una guerra escolar. Las comillas las pongo porque es la terminología que desde los sectores católicos se utilizó. Es decir, posiblemente más cosas, pero sobre todo la política laicista de los gobiernos republicanos levantó todas las hostilidades de los católicos, que realmente se opusieron prácticamente a todo. Yo les he puesto algunos de los puntos más álgidos de la movilización católica y seguramente podría poner más. Muy poquito tiempo después de iniciada la República, el 6 de julio es cuando se decreta que la enseñanza católica deje de ser obligatoria. Bueno, pues eso ya fue la espoleta que realmente movilizó a todo el mundo, y fue tal la fuerza de la movilización de los sectores católicos que, desde luego, en Navarra todos los centros continuaron impartiendo enseñanzas católicas, porque los padres lo pidieron. O sea, fue una medida claramente boicoteada. Se suprimió el crucifijo de las escuelas y ríos de tinta corrieron en los medios de comunicación y supongo que en las reuniones de las organizaciones en contra. La disolución de la Compañía de Jesús fue objeto de 2.000 artículos. Cuando intentó el gobierno republicano sustituir la enseñanza religiosa por una enseñanza pública, en Navarra se impidió al 100%, no solamente porque los ayuntamientos no colaboraron, sino porque encontraron un ardid legal para convertir, por ejemplo, el Colegio de Jesuitas en una sociedad. Pasó de la titularidad de los jesuitas, en los jesuitas es un mal ejemplo, Ursulinas, de la titularidad de Ursulinas a 4 señores particulares que eran los dueños. Por lo tanto, ya no había colegio religioso, ya no había colegio confesional, ya no se podía sustituir y siguió funcionando. También fue una batalla campal, nos lo mencionó el otro día Majuelo, el nombramiento por los ayuntamientos de los maestros, donde seguramente las dos partes, pero desde luego los sectores católicos, quisieron poner a personas afines. Se criticó todo lo criticable el sistema de nuevos cursillos o oposiciones de magisterio, diciendo que solamente favorecían a los suyos, y la discusión del estatuto se tiñó también de tintes educativos, puesto que solamente un estatuto, Navarra dentro de un estatuto que no estuviera en el resto de España, posibilitaría una enseñanza que no fuera laica. Se podría tener una enseñanza católica. Es decir, se movieron mucho los sectores católicos y la prensa jaleaba y reforzaba todo esto. Por lo tanto, como se comentó el otro día, en estos años se multiplican las organizaciones católicas y crecen. Majuelo no se atrevió a dar cifras el otro día, pero yo las tengo las exactas. O sea, por ejemplo, la Asociación Católica de Padres de Familia, del año 31 al 35, pasó de 300 socios a 5.000 y pico. Eso es crecer, y crecer mucho. Y no es crecer en número de afiliados, es también crecer en implantación por toda la geografía navarra.
También cambia el asociacionismo del magisterio. En Navarra había habido siempre una asociación, la Asociación Provincial del Magisterio, que era una asociación bastante plural, que tenía a maestros de todo tipo, y en estos años se crea la sección de UGT de enseñanza, es decir, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que así como ahora es un sindicato claramente como una parte de UGT, en aquellos momentos fue el primer sindicato y, por lo tanto, todos los sectores progresistas y republicanos estaban en él con independencia de luego vinculaciones más o menos socialistas. O sea, es decir, el sindicato de todos los que estaban con la República, o todos los maestros que estaban con la República. Y, como ven, ya estamos en un ambiente tremendamente politizado y las dos partes, cuando estaban hablando en clave educativa, estaban hablando en clave política. O sea, la guerra escolar fue algo más que la guerra escolar. ¿Por qué? Porque los dos bandos tenían claro que la escuela era el instrumento de transformación social y que el maestro era, por lo tanto, el responsable de los cambios políticos. ¿Qué pasa en estos años republicanos? Que cuando estamos a punto de culminar la República, las posiciones están muy claras y los sectores católicos lo que propugnan es la restauración foral. La restauración foral había sido un leitmotiv durante toda la República y los partidos habían cambiado mucho de posicionamientos. Pero ahora los partidos más vinculados al mundo católico se posicionan como fervientes partidarios de la restauración foral porque ven lo que les acabo de comentar, que es la manera de que la enseñanza no sea laica en Navarra. Es decir, si no estamos vinculados a España y si podemos regirnos por nuestras propias leyes con la mayoría social que en esos momentos había, no decidirán que la enseñanza sea laica, decidirán que sea católica. Bien, entonces, eso está claro, la integración foral y, por supuesto, los grandes enemigos de la situación o los grandes protagonistas, me da lo mismo desde un punto de vista, o los grandes enemigos desde otro punto de vista, eran los maestros a los que se les consideraba los responsables de que a los pueblos hubieran llegado nuevas ideas. Por lo tanto, nos encontramos con el golpe de Estado, el golpe militar del general Mola, donde, aparte de derogar todas las leyes republicanas, lo que ya amenaza en el propio bando es con castigos inmediatos, rápidos y ejemplares. Como saben, a los pocos días la Diputación Foral respalda ese bando y, entre las razones que da, es por la enseñanza católica. Con lo cual, desde ese momento ya podemos empezar a hablar de desmantelamiento de la educación republicana. Ya teníamos las coordenadas, no valen las leyes anteriores y la enseñanza tiene que ser católica. Por lo tanto, ya en el mismo mes de julio de 1936, la Diputación Foral formula que la enseñanza tiene que ser católica en Navarra. Dice que eso lo hace por los derechos forales y decide pues, una serie de condiciones de esa educación católica. Por supuesto, la colocación del crucifijo, que había sido una de las campañas anteriores, que la enseñanza sea católica en los contenidos, que los centros educativos privados y católicos puedan volver a funcionar. Por supuesto, en la docencia no se va a consentir la coeducación ni que los contenidos se separen de la oficialidad católica. Y desde el primer momento, estamos todavía en julio del 36, avisa que se van a revisar, es la palabra que utilizan entonces, los nombramientos. Bien, les pongo esta alerta así tan grande porque, como ahora estamos viviendo en un Estado autonómico y Navarra tiene plenas competencias en materia de educación, nos puede parecer que siempre se tenían competencias en materia de educación. No es así. En esos momentos vivíamos en un Estado centralizado y, por tanto, la definición de la política educativa correspondía a las Cortes Generales y, en su caso, al Ministerio de Instrucción Pública. Por lo tanto, la Diputación Foral, a pesar de que en esa situación de vacío legal tomó esos acuerdos, realmente los tomó porque valía todo en esos momentos, pero no porque tenía competencias para hacerlo. Pero la Diputación, en ese subidón de esos días, pues está convencida de que ha conseguido la restauración foral, o sea que el alzamiento es sinónimo a restauración foral. Se pueden imaginar que lo que pasaba en Navarra en materia educativa a las autoridades militares del Estado no le importaba nada. Por lo tanto, dejan actuar a la Junta Superior de Educación y todo el resto de actuaciones
que les voy a ir explicando es como si tuvieran la competencia, pero realmente se estaban arrogando unas competencias que no se tenían. Bien, la la Diputación Foral ya había definido la política educativa. Ahora tenía que nombrar o que crear una institución que la llevara a cabo. Y entonces crea la Junta Superior de Educación, pero no la crea propiamente, la reinstaura. Es decir, había existido la Junta Superior de Educación justo un siglo antes. La Junta Superior de Educación había sido una institución que se había creado en Navarra, por las Cortes de Navarra, cuando en toda Europa y en general también en España se empiezan a generalizar los procesos de escolarización de la mayor parte de la población. Entonces, no existía ningún órgano de la Administración especializado en educación y se van creando en las distintas provincias o en las distintas legislaciones juntas encargadas de regir la educación. Bueno, pues nuestras Cortes de Navarra copian esa legislación educativa y crean aquí esa institución, la Junta Superior de Educación, que funciona unos años y que además funciona con mucha dignidad, es decir, impulsa los procesos de escolarización, elabora una legislación que es copia de la legislación general, pero que parecía que era propia de Navarra y era de la A a la Z copia del Plan Calomarde, pero por lo menos los maestros saben qué contenidos tienen que dar en clase, qué libros tienen que utilizar, etcétera. Esa es su gran obra, el plan y Reglamento General de Escuelas. Incluso elabora un libro de texto, el nuevo libro segundo, que se utilizó en las escuelas navarras prácticamente 70 años. Es decir, esa institución que había dejado de funcionar en 1936 porque Navarra ya no tenía competencias en materia de educación cuando se vincula al régimen general de España, esa es la que rescata la Junta Superior de Educación y le da las funciones de dirigir la educación en Navarra. Primero de una manera más vaga y después, como ven en la parte de abajo, realmente le da las funciones para organizar, dirigir y regular la enseñanza de todos los niveles educativos, es decir, las convierte en el superministerio de Educación, por decirlo de alguna manera. Reinstaura la Junta y nombra a las personas. Yo les he puesto aquí los nombres, pero más que los nombres, que están en todos los sitios, me interesa un poco el análisis de la composición. Como se pensaba que iba a dirigir la educación de todos los niveles educativos, nombra a personas de todos los niveles educativos. Tenemos profesores de la normal, tenemos profesores de instituto, tenemos menos maestros, tenemos profesores de seminario, tenemos personas de reconocida autoridad. Bien, pero lo que me interesa es que eran nombres propios muy del sector católico y que las tres singularidades son las que les he puesto ahí. Primero, la presencia de Eladio Esparza. Eladio Esparza era un periodista que había sido director de La Voz, el periódico del PNV, y después estaba, no sé si de subdirector o de un cargo importante, en el Diario de Navarra. Editorializaba habitualmente sobre temas educativos y editorializaba con toda la dureza que ustedes se pueden imaginar contra todas las medidas educativas de la República y era especialmente partidario de la reintegración foral. Bueno, pues era un intelectual periodista político en la Junta, por decirlo de alguna manera. También es destacable el peso de la Asociación Católica de Padres de Familia, donde estaba su presidente, Daniel Nagore, una personalidad influyente, y dos padres de familia, que era quizá el grupo más homogéneo de toda la Junta, y después, en esta idea que se les ocurre de restablecer la Junta Superior de Educación, tienen una habilidad, y es que en esa Junta ex novo y que se crea la Diputación Foral sin competencias, incorporan a los dos máximos responsables del Ministerio de Educación en Navarra, al inspector jefe o a la inspección y al jefe de la sección administrativa o lo que era la administración educativa. Con lo cual, aparentemente, quien manda es la Junta Superior de Educación, aparentemente, pero claro, el aparato administrativo continúa intacto porque las personas son afines políticamente y trabajan conjuntamente con los mismos objetivos. Bien, a pesar de que la Junta Superior de Educación quería dedicarse a todos los niveles educativos, lo cierto es que solamente se dedicó a educación primaria, porque el Ministerio le dejó
hacer, ya lo vamos a ir viendo, le dejó hacer en educación primaria, pero no le consintió absolutamente nada en educación secundaria y ya veremos luego que también le paró los pies en otros momentos. Con lo cual, a pesar de que veamos que las funciones son para todos los niveles educativos, Junta Superior igual a educación primaria en este periodo. Se constituye la Junta en agosto del 36 y sus primeras actuaciones, según confiesan, ellos son depurar a los maestros y organizar el curso escolar. Es interesante que tengan claro cómo vivían en esos momentos su acción. Ellos se consideraban como un frente más de guerra, es decir, permanentemente decían, por lo que están haciendo nuestros hermanos en el frente, nosotros aquí, es decir, era una organización educativa muy beligerante. Entonces, sus funciones son esas, comienzan a regular algo y dicen ellos que es normalizar la vida educativa. Le tenemos que decir claramente que es desmantelar la política educativa republicana. Fíjense, durante toda la República estos sectores católicos habían preconizado que los ayuntamientos tenían que elegir a sus maestros. Bueno, pues lo primero que acuerdan es que será la Junta Superior la que nombrará a los maestros. A los que ellos conozcan y se fíen, los pondrán en el pueblo que quieran. Con lo cual, de todo lo dicho, absolutamente nada. Y después de ese decreto, fíjense, todavía se creía el ministerio y hacían hasta normas legales, ¿no?, que no eran tales. Bien, después de ese decreto de provisión de escuelas, lo que hacen es ir concretando más a que llamaban educación católica. Y entonces cada vez vamos teniendo más matices. Ya ven que aquí pues es lo mismo en profundizar, pero los maestros eran los que tenían que impartir la enseñanza religiosa, fíjese, frente a la situación de unos maestros centrados únicamente en lo educativo, ahora lo educativo más la confesionalidad. Bueno, pues tenían que estar, fíjense, maestros que trabajaban en pueblos que el fin de semana podían volver a casa, el domingo tenían que acompañar a misa a los niños y se van organizando las campañas, el acto de desagravio al crucifijo, por supuesto la coeducación se suprime y verán que es la tercera vez que lo pongo, pero es que permanentemente, cada vez que acordaban algo, nos recordaban que se prohibía la coeducación. Era una de las cosas que más les estaban. El tema de la educación de la mujer, que se había dado un avance importante en la libertad de la mujer, en la presencia de la mujer en la vida pública durante la República. Todos recordamos el documental de las maestras republicanas. En las mujeres se insiste que la educación tiene que ser en el concepto más tradicional y cristiano de la feminidad, que ya me contarán qué pinta ese apartado todavía en este contexto. Bien, y nos anuncian ya, que esto es nuevo, no nos lo habían dicho todavía, que se va a proceder a la depuración de los libros de texto también. Ya nos habían avisado que se iba a depurar personas, ahora nos hablan que se va a depurar libros de texto. Bien, además de tomar acuerdos la Junta Superior esos días, también toma acuerdos la Diputación Foral, con lo cual nos encontramos que, además de esos contenidos de la enseñanza, suprimen todos los consejos escolares que había por los pueblos, que estaban formados por personas, en algunos casos, más vinculadas al régimen republicano. Por supuesto, cambian a los directores de los centros educativos, la normal y el instituto, y ponen personas afines. Los inspectores que quedaban aquí, bueno, que no quedaba ninguno realmente, pero bueno, nombran inspectores afines. Se vuelve a modificar el cómo se accede a la normal, volviendo a una normal mucho más elemental, mucho más sencilla, mucho más empobrecida. Disuelven las entidades culturales y suprimen los institutos de Tafalla, Tudela, etcétera. Es decir, que donde podían quedar restos de personas vinculadas a otras ideas más abiertas y más plurales, por supuesto, desaparecen. Y autorizan, y por eso lo he puesto abajo, autorizan la apertura de centros privados, pero ya con la titularidad que les correspondía y el funcionamiento en Navarra de la Compañía de Jesús. Bien, con lo cual, a finales de agosto del año 36 ya podemos decir que no queda nada de política educativa republicana, porque lo sustancial, que era el modelo o el reforzamiento de la escuela pública, la libertad de conciencia de los niños, la no confesionalidad, el laicismo, todo eso, claramente ya han visto que había desaparecido para los 2 meses del levantamiento militar. Bien. Entonces, a partir de agosto de 1936, una vez que ya teníamos la política educativa y teníamos la institución,
es cuando van a empezar los procesos de depuración. Primero los de las personas y después, como veremos, los de las bibliotecas. En sus ideas iniciales estaba también en la censura del cine, pero bueno, eso no llegaron a hacerlo, se hizo por otras entidades, pero no por la Junta Superior de Educación. Bien, como ven, el término que hemos utilizado todo el rato es depurar, y es el término que utilizamos y que se ha quedado en la literatura pedagógica también, pero dense cuenta que es un término positivo, es decir, ellos dicen vamos a depurar, es decir, vamos a quitar lo malo y dejar lo bueno. Seamos conscientes cuando utilicemos en adelante ese término, que claramente incluso la palabra fue elegida con connotaciones tremendas. Yo lo que creo es que debiéramos hablar de un duro proceso de represión del magisterio que tuvo diferentes planos. Ha aludido José Miguel a la cantidad de maestros asesinados, que también nos dijo Emilio Majuelo el otro día, que eso se movió por decisiones políticas o militares que no tienen que ver con las educativas. Hubo muchísimos maestros detenidos, encarcelados, juzgados, etcétera, que eso también se movió en un plano más político, militar, etcétera, y por eso he dejado un espacio. Después está nuestro tema, que es el educativo, que es la depuración del magisterio, que llevó a cabo la Junta Superior de Educación. Solamente estamos en el plano profesional. Fue realmente lo que llamaríamos un proceso de control ideológico con todas las características. Estaba organizado, tuvo una serie de agentes que lo llevaron en un primer momento, pero buscó la complicidad de una masa social más amplia. Se dotó de algún procedimiento garantista, falsamente garantista, como veremos más adelante, y los castigos fueron profesionales y morales y económicos. O sea, realmente se dejó a la gente en la calle y se humilló las creencias que tenían. Pero a mí me parece que es importante que tengamos claro que las víctimas no fueron solo los docentes represaliados, sino que al final la gran víctima fue el conjunto del magisterio navarro, porque lo que se perseguía castigando a unos era asustar a todos y, por lo tanto, controlar a todos. Esto es lo que más adelante Pemán, que fue uno también de las personas con más responsabilidades en la depuración del magisterio, Pemán definió como la doble finalidad punitiva y preventiva. Vamos a castigar a unos para prevenir que los demás sigan con las mismas ideas o más adelante tengan algún tipo de tentación. Y a partir de aquí voy a empezar a contarles un poquito más despacio el proceso de depuración, pero les alerto con las cifras. Hemos estado hablando, José Miguel y yo también, antes de empezar la sesión, de que efectivamente tenemos un baile permanente de cifras. A las cifras que yo les voy a presentar, tómenlas con toda la cautela. Son lo más exactas posibles. Pero miren, hay tantas listas de depurados, hay tantos errores en las listas, hay tantos errores en el boletín, hay tantos errores en el periódico que es casi imposible cuando digo 82, pues a lo mejor es 81 o 83. No hay más diferencia, pero según qué listado tenemos variarán. Por lo tanto, les alerto de que yo les puedo dar una cifra y han podido ver en otro sitio otra que es un poquito diferente. Bien, el proceso de depuración tuvo como dos niveles. Por un lado, depuraron a los no maestros, al profesorado de los distintos niveles educativos, y por otro lado, de manera mucho más larga, mucho más cruel, mucho más intensa, a los maestros. Pero empezaron con los no maestros y siguieron un procedimiento diferente. Aquí, el 18 de agosto, decidieron que los suspendían a todos de empleo y sueldo de un día para otro y que el que quería trabajar, que se lo pidiera. ¿Qué pasó? Que muchísima gente estaba huida esos días. Muchísimos catedráticos de instituto o de donde fuera sabían que, aunque presentaran instancia, nunca les iban a aceptar. Con lo cual, no todo el mundo presentó instancia, pero tienen aquí, les he puesto por centros que existían, de los que presentaron instancia, como ven, readmitieron a los que tenían certeza de que era un profesorado seguro y se ha bailado un poquito. Sí, la cifra, pero al final destituyeron a 16 personas. Yo creo que es un porcentaje importante, pero por lo menos este procedimiento fue acotado en el tiempo. Duró un mes y prácticamente duró. Y ya está. Lo que fue realmente durísimo, largo, engorroso,
No hubo ningún tipo de normativa que diera certezas de cómo se podía actuar. Fue el procedimiento de depuración de los maestros. Ya van a ver que hay más momentos depuradores, pero el grueso de la depuración es la que les he puesto en este cuadro, se realizó en el mes de agosto y septiembre. Prácticamente de 4 grandes acuerdos depuraron a 229 personas y empezaron por los que realmente eran más enemigos para ellos, es decir, todas las personas que de alguna manera habían militado en organizaciones que para ellos eran sectarias y antiespañolas. De todo el mundo que tenía una cierta constancia de su militancia política, claramente la destituían, la apartaban definitivamente de la docencia. Una Junta de Navarra hacía eso a un funcionario del Ministerio de Educación, pero se hizo. Bien, después a otro grupo de maestros los separaron temporalmente. En ese momento no dijeron si los separaban por un mes, por 20 años o por 5 años, sino simplemente los alejaban de la docencia, como ven, porque no tenían los sentimientos católicos y patrióticos suficientemente arraigados, me parece que era. Bien, 63 personas. 82 fueron los maestros depurados por tibios, es decir, personas que habían acatado la legislación republicana, seguramente cumplidores de la ley en cualquier circunstancia, más o menos simpatías al nuevo régimen, pero en cualquier caso cumplidores de la legalidad, que les parecía a la Junta que tenían tibieza y los separaron. Y finalmente hay otro bloque donde, aparte de personas, donde tienen separaciones, traslados, sanciones económicas y adhesiones patrióticas. Las dos voy a explicar inmediatamente eso. Bien, en medio de todo esos 4 momentos depuradores, como nos comentó el otro día Majuelo, había un grupo de personas, inspectores fundamentalmente, profesores de la normal y también algunos maestros que habían sido muy activos en el primer periodo, pero que por su militancia, por sus ambiciones, por el miedo que ya empezaban a tener, por la razón que sea, en el año 36 ya no estaban en Navarra. Para ellos, estos eran los principales culpables de todo esto. Y como no podían depurarlos porque no estaban en Navarra, no pararon hasta que hicieron una declaración pública de condena. Nos la leyó el otro día Majuelo y a mí me sigue estremeciendo cada vez que la leo y les he puesto, pero lo de amargo es vuestro recuerdo, pues es tremendo la hazaña que hay ahí. Y aquí he intentado, que no sé qué tal se ve, no se ve mal, he intentado describirles un poco las sanciones de este primer bloque de sanciones. He intentado que la barra que está continua se vea que es la de destitución, es decir, lo máximo que se puede castigar a 53 personas, en principio bastante castigo, pero no sabemos cuánto, 79 personas, y al resto, que ya ven que son cifras más bajas, en unos casos los trasladan, en otros casos los trasladan y les quitan el sueldo, una temporada, 6 meses, 12 meses, etcétera, y a un bloque los trasladan, les quitan el sueldo y además les hacen hacer un escrito de adhesión patriótica. Este escrito, este cruel escrito de adhesión patriótica, fue destinado a todas las personas que tenían certeza que militaban en el Partido Nacionalista Vasco o que se habían movido en ese entorno. Eran como, no sé si lo pueden leer ustedes, me paro un segundo y lo leen. ¿Leído? Bueno, pues como ven, obligar a firmar esto es de una crueldad tremenda, ¿verdad? Pues se hizo. Bien, les he contado lo que se hizo fundamentalmente en los 2 primeros meses, pero se siguió depurando la Junta Superior de Educación, luego ya veremos qué más, en diferentes momentos depuradores hasta el año 38, es decir, durante 20 momentos más, la Junta acordó destituciones. Realmente es ya tal lío de nombres, de castigos y tal, que seguirles la pista uno a uno es más complicado. Espero que sepan que afectó a todo tipo de personal de la enseñanza pública
no a todo el mundo que estaba en centros privados, y que efectivamente aquí las cifras pueden ser más dudosas. Bien. Aquí les voy a intentar explicar el proceso depurador, porque yo creo que a veces cuando leemos cosas es lo que está más equivocado. En primer lugar, les voy a un poco explicar esta página y después lo voy a ejemplificar. Por lo tanto, si algo no queda claro a la primera, a ver si queda claro a la segunda. La Junta Superior de Educación, en el momento de su constitución, disponía ya de unos listados sobre la religiosidad, la adscripción política, el tipo de nivel de, la categoría profesional, la prensa que leían y es la religiosidad, la moralidad, la afiliación política, la prensa que leían y luego la categoría administrativa. Eso lo obtuvo la Junta en el momento en que se constituyó. Y a partir de esos datos que abarcaban a todo el magisterio navarro, a partir de ahí, con las personas que pensaban que estaban en categorías que obviamente no les interesaba, elaboraron fichas personales. Bien, cada ficha personal las elaboraba la comisión y se llevaban luego a pleno. Y era el pleno el que decidía todos los castigos. Decididos los castigos, se publicaban en la prensa y en el boletín de la provincia, es decir, un poco la pena de telediario, en la prensa, para que todo el mundo se enterara de que habían sido depurados. En principio se les comunicaba a las personas sancionadas la sanción que habían tenido. Vemos que frecuentísimamente no se hizo, es decir, hubo mucha gente que si no leía la prensa habitualmente pudo no enterarse y pasársele el plazo siguiente. Una vez que se les comunicaba, se trasladaba la información a la sección administrativa de Navarra, que es la que se encargaba de los pagos de los maestros, para que efectivamente la destitución o el traslado o el castigo tuviera efecto y se le echara del cuerpo o se le dejara de pagar. Una vez que se había hecho todo eso, se pedía informes a cada pueblo, es decir, los informes eran con posterioridad, y se pedía el informe sobre ese maestro o maestra al alcalde, al párroco, a la Guardia Civil, al jefe de requetés y al jefe de la falange. Es decir, para cada maestro, a pesar de que ya sabían muchas cosas, se obtenía toda esa información. Mientras tanto, los sancionados tenían un plazo para elaborar un pliego de descargos. Es decir, como me habéis acusado de esto, yo creo que no, y razonaba el por qué no. Ese pliego de descargos lo volvía a estudiar la comisión, se volvía a llevar a pleno y se modificaba o no la sanción. Más veces no, que sí, aunque alguna se modificó, y por lo tanto otra vez se volvía a empezar. Si el maestro otra vez quería volver a recurrir, así un montón de veces. Y este procedimiento, estas depuraciones y reclamación de los castigos se siguió haciendo hasta el año 1942, que se cerró oficialmente, como les diré luego, aunque algunos, ya les pongo ahí, que continuaron, algunos expedientes continuaron todavía más tiempo. Bien, aquí ya les he dicho que ahora les iba a ejemplificar esto. Ya sé que se ve muy mal, pero no puedo hacer más. Detrás de donde estoy yo, tienen el listado original, el listado o los listados que tenía la Junta Superior de Educación con la descripción de todos los maestros de Navarra. Les he copiado, en la parte que está más en azul, les he copiado para que se vea un poquito mejor, donde pone categoría profesional, religiosidad, moralidad, prensa y filiación. Y si ahora nos ponemos a leer hacia abajo, pues vemos de todo. Religiosidad, buena, muy buena, cumple, 0, no sé qué, regular, poca, dudoso, intachable, lo que se les ocurre. En moralidad, exactamente lo mismo. En prensa, pues, por ejemplo, leer de toda la prensa es malísimo, pues lo ponen ahí. Y la afiliación, luego más o menos, ¿en qué partido está? Como ven, las listas están retocadas. Están un poquito retocadas en el propio momento, cuando se depuraba, porque aquí les he puesto la chuletilla de que algunas crucecitas y puntos más gordos, etcétera, querían decir otras cosas. Por ejemplo, un punto gordo al que pagaba, era miembro de FETE y además pagaba la cuota extraordinaria para la biblioteca o pagaba para el Socorro Rojo. Y sobre los listados básicos se iban añadiendo cosas, con lo cual tenían la posibilidad
bueno, les digo, la posibilidad de hacer las fichas personales. Algunos problemas de estos listados que son, se pueden imaginar, que una cosa tremenda. No sabemos con certeza cómo se elaboraron. Parece que a través de la red de la Asociación Católica de Padres de Familia, lo que nos lleva a que son unos informantes muy heterogéneos. Es decir, lo que en un pueblo un informante podía considerar fría, religiosidad fría, en otro pueblo podía considerar religiosidad normal o podía considerar que cumple o podía considerar apóstata. Con lo cual, esa heterogeneidad de fuentes pues dejaba un margen tremendo. Bueno, es verdad que de la actividad pública de los maestros, de algunos se sabían bastantes cosas, pues todos los que tuvieran una proyección pública se podía saber a qué sindicato pertenecían, presumir qué libro o qué revista recibían en su casa, etcétera. Pero la mayor parte de las cosas que estaban informando en esta lista corresponden a la esfera íntima de la persona, la religiosidad. ¿Quién sabe lo que hay en la conciencia de cada uno? ¿Quién sabe la adscripción política de cada uno? Son el cartero del pueblo para saber qué prensa están leyendo y tienen, en fin, con lo cual se pueden imaginar que la subjetividad de estas listas es tremenda y sobre todo lo que les pongo a continuación es que todas las envidias, todas las venganzas, todas las ambiciones personales se podían haber volcado aquí en un pueblo pequeño, en pueblos que ha habido enfrentamientos, en lo que sea, si te dan la oportunidad de decir algo, pues eres justo o no. Y por lo tanto, esa información. Y luego otra cosa que a mí me parece que es importante que tengamos en cuenta es que mucha gente de esta era tremendamente sencilla, posicionada políticamente y sintiéndose con capacidad de emitir juicios. Pero realmente esa sencillez intelectual les hace que a veces sean muy estrechos moralmente o muy antiguos, muy conservadores. Y a pueblos más pequeños, a veces, acusaciones más gordas por simple ignorancia, por falta de apertura y de conocimiento de mundo. Bien. En cualquier caso, el contenido de esta lista lo que dejaba a los maestros sancionados es en la más absoluta indefensión, porque como a partir de lo que ahí ponía tú demostrabas algo. Imagínense que de un pueblo cercano al mío ponía que la maestra era furibunda partidaria del amor libre. Pues es que de verdad, aparte de lo inverosímil por mi zona, ¿cómo demuestras que no? O pone en religiosidad frío, ¿qué haces a continuación? Bueno, pues tremendo. Y a partir de esos listados, con esa margen de todo, de aleatoriedad, se elaboran las fichas. Pero cuando llega el momento de elaborar las fichas, además de esos listados, la Junta tiene más información. Porque, como ven, lo entrecomillo, les llega la información incautada en la Casa del Pueblo. Claro, lógicamente, el 19 incautan toda la documentación de la Casa del Pueblo y la que hay relativa a la FETE se la dan a la Junta Superior de Educación, con lo cual tienen la información desde dentro de las respectivas organizaciones. También tienen la información que se había incautado, o que incautaron, perdón, porque ahí yo creo que fueron ellos, que incautaron de los cursillos de selección de maestros, con lo cual, efectivamente, en esos cursillos había habido enchufes y tenían los papeles, con lo cual tenían los listados de los maestros que algunos partidos habían recomendado para que aprobaran. El año en 37, en junio del 37, fueron a por la documentación del Gobierno vasco, toda la que tenía relativa a magisterio, con lo cual todos los maestros que habían huido allá y que más o menos habían puesto a disposición del Gobierno republicano y que habían trabajado a las órdenes del Gobierno vasco, pues se encontraron con la documentación o trajeron la documentación. Por supuesto que les llegó alguna documentación más confidencial, y cuando terminó la guerra todavía les llegó la información de Madrid del sindicato FETE. O sea, es decir, terminada la guerra, todavía algunos castigos los aumentaron porque les llegó información que no la habían tenido el año 36. Bien, las fichas con las que decidieron el destino de muchos maestros son así de elementales. Fíjense, religiosidad poca, moralidad deficiente, prensa de toda clase y hazañista. Destitución. Aquí no estamos ni ante un supermilitante. Alguien ha dicho estas 4 cosas, elementales, por otra parte, vagas, etcétera, y eso es causa de destitución.
Las otras dos que les he puesto, parecidas. No les he querido poner las más significativas, donde, pues si ya se ve militante de FETE, Socorro Rojo, no sé qué, bueno, dices, no, estas les pongo aquí, que como ven, son efectivamente normales. Aquí les he puesto también la carpetilla donde estaba siempre la documentación que he encontrado en la Casa del Pueblo y los expedientes del Gobierno vasco, de todos los maestros que se acogieron. Pues he tachado la persona y ahí se encontraban pues, múltiples cosas, que habían pedido que se les pagara los saberes, que se habían incorporado a alguna escuela pública, que habían acompañado a los niños en alguna colonia, o sea, la información que hubiera. Ahora les pongo un poco cómo era el documento en el que solicitaban los informes. Ya ven que es una hojita pequeña donde les piden que en conciencia, en este caso he sacado foto a la del jefe de requetés, pero vamos, eran todas iguales, que en conciencia y con la máxima discreción les dijeran la opinión que tenían de esos maestros. Insisto en que se pidió con posterioridad a la sanción, o sea, no se basaron en estos informes para depurar, sino que los incluyeron en la documentación. En general ratificaban los cargos, porque las personas que eran alcalde, jefe de requetés, jefe de falange, no estarían muy lejos de los que habían informado en la elaboración del listado inicial. Seguramente había un montón de personas comunes, ¿verdad? Pero en cualquier caso, no es unánime que se apoye la sanción. A veces coincidían los tres informes. Cuando había una actividad muy destacada, entonces sí que, pues contaban la misma. Pues bordó el puño y la rosa en la camisa de fulanito. Asistió al mitin con la inspectora no sé qué, llevó la pancarta en el mitin, eso que había sido público, pues igual lo repetían los tres. Pero claro, en la Junta Superior estaba depurando a personas, ya hemos visto, militantes pero estaba depurando a un montón de personas que habían tenido una actuación mucho más desconocida y mucho menos posicionada en cada pueblo, con lo cual a veces se decían cosas distintas. Y, por lo tanto, ya ven que no se trataba de obtener una información, sino más de documentar los castigos que ya habían decidido. Y también yo creo que es muy importante de socializarlos, es decir, hacer a más personas responsables del castigo. No sois yo solamente la Junta Superior de Educación, sino me habéis dicho un montón más. Y yo creo que además también lo que pretendían era asustar a más gente, porque en la medida en que se corría en el pueblo, que habían pedido informes, etcétera, más gente, bueno, pues le entraba miedo con su conducta pasada o futura. Y muy pocas veces sirvieron para rebajar alguna sanción. Sí que es cierto que a veces la información primera era tan errónea que no tuvieron más remedio que modificar la sanción, pero en general les habían sancionado y ratificaban. Aquí les he puesto 4 informes porque me parece que son representativos. El más chiquitín es el del jefe carlista de un pueblo, que no sé si lo pueden leer, pero más faltas de ortografía no caben. Pero, eso sí, se siente con autoridad para decir que el maestro es malo. Ya está. Las otras 2, a continuación, no la de abajo, son de 2 sacerdotes que, a pesar de que reconocen que el maestro o la maestra no acudía frecuentemente a misa, sin embargo, les reconocen su autoridad moral o su hombría de bien o el respeto que le tenían. Es decir, a pesar de que en muchísimas ocasiones los sacerdotes hicieron unos informes tremendamente duros, también había gente que era capaz, en un contexto tan autoritario como era ese, de decir su opinión. Y había maestros que se habían ganado el respeto con independencia de las creencias. Entonces, aquí ya ven que pongo 2 de esos. Como pongo debajo uno de la Guardia Civil, que todavía es más difícil, que la Guardia Civil en ese contexto diga que el maestro le parecía muy bueno. Pues es que, efectivamente, de muchos maestros no se podía decir nada en contra. Entonces, bueno, pues por lo menos hay gente que tuvo la valentía de no cargar tintas en una situación ya tan penosa. Bien, ya tenemos la acusación, ya tenemos los informes y los maestros podían hacer el pliego de descargos. Yo les confieso que de todo el tiempo que yo llevo estudiando, lo más duro para mí
que llevo 20 años con este tema o más, lo más duro para mí ha sido siempre leer los pliegos de descargo y lo más duro para hoy era decidir qué les ponía aquí. Y me gustaría que me entendieran bien. O sea, yo creo que cada uno hizo lo que pudo en el contexto más duro. Vamos a ver. Ya han visto qué tipo de acusaciones eran. Bueno, pues una vez que se les había acusado, tenían que probar su inocencia. Con lo cual empezaba, un calvario de búsqueda de informes que demostraran que no era todo eso lo que habían dicho. Con lo cual, los maestros, en agosto del 36, en septiembre del 36, se tenían que cruzar la provincia o medio España intentando que en el pueblo donde habían nacido, en la provincia donde habían tenido el primer destino, o fulanito de tal que ahora parecía que estaba bien visto por el régimen, les escribiera una carta en la que dijeran que era cumplidor de la religión o que era muy español o que le habían engañado para probarle en las oposiciones. O sea, realmente un calvario. Y después de ese calvario, de recoger esa información, había que sentarse a redactar el pliego de descargos. Es decir, a ver cómo yo a una junta que me acaba de depurar y que sé que son tremendamente crueles y cerrados desde el punto de vista ideológico, ¿qué tono encuentro yo para ver si algo mejoro mi castigo? Bueno, pues de verdad, encontramos de todo. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias en las situaciones personales. Cuando se trataba de una chica de 20 años, pues a lo mejor eso es menos dramático que ser un padre de familia de 40 años con 5 hijos. O tener, con lo cual, muchas diferencias personales que te hacen a portarte de diferentes maneras. También es verdad que ya les he dicho más de una vez que había diferentes adscripciones al régimen republicano. No todos eran igual de militantes, con lo cual algunas personas renegaban tranquilamente o aunque no renegaran en la intimidad de su conciencia, desde luego intentaban liberarse del castigo. Y lo que saben también de sobra ustedes, no todos tenemos la misma valentía personal. Entonces, pues hay todo tipo de pliegos de descargos en los que yo creo que les he hecho una graduación de lo que más frecuentemente encontramos. Primero, como la Junta Superior de Educación sobre todo le preocupaba los aspectos católicos más que la politización, en la catolicidad de las personas, todo el mundo enfatizaba muchísimo eso. Como todo el mundo había sido bautizado, había hecho la primera comunión y seguramente se había casado por la Iglesia, pues eso lo podían demostrar todos. Bien, entonces enfatizaban muchísimo. La maestra del busto decía que iba a misa en en Logroño, pues lo que fuera, ¿no? Ya les he dicho, frecuentes deserciones. Arrepentimientos, eso era frecuentísimo. Yo creí en la República cuando empezó, pero después me di cuenta que la deriva después de la Revolución de Asturias, etc. Y luego había mucha gente que, sabiendo que se la había jugado, sin embargo, se mantenía en la dignidad defendiendo lo que había sido su pasado personal o sus ideas o sus actitudes personales. Incluso había gente que no solamente defendía con dignidad sus ideas, sino que daban un paso más. Sabían de dónde había salido la denuncia y denunciaban al denunciante. Decían, fue fulanito porque le quité no sé qué o teníamos enemistad, lo que sea, y me ofrezco a un careo con él para que demuestre que. Pues un poco, son unas páginas bastante tristes, bastante duras, seguramente no pudo ser de otra manera, pero que además, en general, no sirvió para nada. Difícilmente estos pliegos de descargos modificaron la idea que tenía la Junta Superior. O sea, yo creo que se hicieron, de verdad, para una humillación más a las víctimas, lo que les pongo abajo. O sea, encima de que te castigo, te hago pasar por el aro de que te disculpes y que me hagas la pelota, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto sí que es un poco simplón lo que les voy a decir, pero los grandes bloques de depurados, ¿quiénes fueron los grandes bloques? Los que eran claramente militantes del entorno de FETE, UGT, los militantes y ese entorno. Después, todo tipo de magisterio, que aunque no estuviera escrito al sindicato FETE, fue cumplidor, como no podía ser menos, ¿verdad?, de la legalidad republicana, que debían ser todos, pues los que cumplieron simplemente con su obligación fue causa de que los depuraran. El grupo de maestros y maestras vinculadas al nacionalismo vasco y a su entorno, aquí en general con castigos más leves porque la religiosidad era correcta, y los necesitaban para seguir dando clase, pero les querían humillar en sus ideas. Y simplemente lo que es tremendo también, quienes fueron acusados.
Si a un maestro alguien lo había acusado, ese maestro fue depurado, posiblemente sin estar en ninguna de las categorías anteriores. Y quien se libró fue quien en el primer momento se fue al frente. Eso fue hubiera podido tener la militancia que tuvo anteriormente si salió al frente, se libró del castigo. Entonces, todavía estos análisis en profundidad de las personas y de los contenidos de los expedientes nos falta seguir trabajándolas. Sabemos cifras de número de maestros y maestras, pero, hombre, por edades ya no lo tenemos tan claro. Por estado civil lo desconocemos. No sabemos exactamente cuándo se iniciaron los expedientes. A veces hay errores en las localidades de trabajo porque fueron depurados por toda la geografía navarra. En fin, tenemos unos años de trabajo por delante. Y lo que sí se cerró más fue el proceso de depuración de bibliotecas, que una vez que se había iniciado el de maestros y ya iba solo con las revisiones, etcétera, etcétera, se inicia más sistemáticamente el de bibliotecas. Una primera quema de libros se hizo inmediatamente del 18 de julio. La Junta dijo que había que destruir o que había que requisar los libros que no tenían censura, y en muchos pueblos directamente hicieron una hoguera y los quemaron. Como de eso no hay documentación, o sea, sabemos qué pasó en muchos pueblos, pero no podemos decir ni en cuántos ni nada. Más adelante empieza el proceso más sistemático. Y el proceso más sistemático, en este caso, lo inician las autoridades del Ministerio, no la Junta Superior, que ya las autoridades del Ministerio ya van más a los aspectos políticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la Junta Superior se ofrece, ella, a depurar los libros. Le dice al Ministerio, no lo hagas tú, no lo hagas a través de los gobernadores civiles, nosotros te lo hacemos. Por lo tanto, a pesar de que en el resto de España fueron a través de la autoridad política, como se hizo, aquí lo hizo también la Junta Superior de Educación. He puesto aquí en la hojita pequeña, es la autorización. Y depuró las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas. Las bibliotecas escolares, en lo que por encima de todo querían depurar eran los fondos que habían venido del Ministerio Republicano de Instrucción Pública. Esos eran el objeto mayor de depuración, con lo cual los revisaron y, como ven, más o menos depuraron 100 bibliotecas, de las que más o menos el 60% de los libros los consideraron perniciosos. Entonces, esos libros cogieron y, en unos casos, se destruyeron, en otros casos se trajeron a Pamplona, pero, vamos, dejaron las escuelas sin libros. Y, además de las bibliotecas escolares, también le pidieron al Ministerio la autorización para depurar las bibliotecas públicas, porque eran las autoridades políticas. Aquí, para depurar las bibliotecas públicas, el montaje que hicieron fue tremendo. Una comisión depuradora, como ven, de casi 30 personas crearon, donde eran vocales técnicos, pues que sabían cosas de lo que hoy llamaríamos biblioteconomía, y un montón de vocales eclesiásticos que, como ven, se tuvieron que leer 2000 y pico libros. O sea, estuvieron trabajando casi 2 años encontrando en los libros alguna expresión, algún concepto, alguna insinuación que fuera o pornográfica o instigara a la revolución o nocivos para no sé qué, o castigaran. Pero fíjense qué cifras, de 2.605 libros que leyeron, se ha corrido la cifra, admisibles fueron 983. El resto no eran admisibles, pero es que entre los libros no admisibles estaban estos. Y porque no me cabían más, que hubiera puesto otros equivalentes. Bien. Por lo tanto, recapitulando un poco, en Navarra se hizo la política educativa, la institución, la depuración de maestros, la depuración de libros, y todo eso ya se inició para septiembre del 36 y se vivía en una especie de Arcadia. O sea, Navarra estaba haciendo las cosas a su manera, con unos criterios de depuración, de libros, con unas personas, con unas autoridades, etc. Lo que nos interesa saber es qué pasaba en el resto de España y también qué pasaba con el poder que tenía la Junta Superior de Educación. Bueno, pues no lo voy a decir más veces, pero la Junta Superior de Educación, durante todo el tiempo de la Guerra Civil y durante muchos años también de la posguerra, lo que intentó es que el Ministerio la considerara como la autoridad educativa de Navarra.
Eso lo intentó con la Junta de Defensa, con la Junta Técnica, luego con el Ministerio, etcétera. Y los ingenuos de la Diputación Foral iban a Vitoria, a Burgos, con unos borradorcitos de decreto de transferencias que diríamos hoy, para que las autoridades militares o las autoridades políticas les dijeran que sí, que Navarra podía organizar la educación. Sabemos hoy de maravilla que conforme durante la guerra las autoridades franquistas se iban organizando, más lejos estaba la posibilidad de que la Junta Superior tuviera autonomía educativa y que la restauración foral que se pretendía en un primer momento era absolutamente inviable en ese contexto. Pero tampoco estaban las autoridades gubernamentales como para enfadarse con la patriótica navarra, entonces normalmente les daban largas y luego les dejaban actuar en el campo de educación primaria, que claramente desde el primer momento fue un campo que les interesó menos. Como ya estamos casi en el 38, el Estado se va organizando progresivamente y lo cierto es que va tomando unas medidas similares a las que estaba tomando la Junta Superior de Educación, con lo cual están depurando y con lo cual están haciendo que la educación sea católica. Por lo tanto, bueno, pues aunque le cortaban un poquito a la Junta Superior de Educación, le dejaban hacer. Cuando sistematiza ya el Gobierno las medidas de depuración y saca una normativa específica, Navarra no tenía ninguna normativa, la saca el Estado y crea unas comisiones, lo que hacen es que la idea que tenía el Gobierno central era que en cada provincia hubiera una comisión depuradora. Bueno, pues no les cuesta nada decir que la Junta Superior es la comisión depuradora de Navarra. Por lo tanto, le dejan que siga con el proceso depurador, pues con la revestida de la autoridad que le da el Ministerio. Pero bueno. Y también regula las autoridades del Estado regulan el tipo de sanciones, que son algo diferentes a las navarras, pero tampoco nos vamos a detener. Entonces, el proceso que Navarra había iniciado por su cuenta se va a tener que adaptar al proceso del Estado. Supongo que les costó quebraderos de cabeza, pero no eran unas categorías tan distintas. Pero ya ven que, como decía la Junta Superior, atendiendo reiteradas insinuaciones por parte de Burgos. Es decir, les dejaban hacer, pero les iban controlando un poquito más. Entonces, ya una vez que teníamos depuradas personas, libros, etcétera, el año 1937 fundamentalmente es el momento en el que pasan a ocuparse de la formación o deformación del profesorado, como queramos verlo. Pero claro, como en las escuelas había muchos maestros que se habían formado en la República, que habían conocido las posibilidades anteriores educativas, etcétera, 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 pues se consideran con la obligación de llevar a cabo una acción intensivísima en materia de actualización del profesorado. Que todos los cursos, miren, podía haber sido cruel y haber hecho aquí 200 transparencias con la ridiculez de los cursos que organizaban y las cosas que dieron a los maestros. Bueno, como ya voy muy pasada de tiempo, no he querido extenderme, pero realmente hay muchísimos cursillos numerosos. La Junta en unos casos los organiza, en otros los secunda, siempre se hace la importante en medio de ellas y los contenidos son religiosos y patrióticos. Y los ponentes, en muchos casos, como les pongo, militares y eclesiásticos. Eso era lo que, en teoría, no tenían los maestros republicanos y eso es lo que de manera machacona a los maestros que quedaban, que no estaban ni huidos, ni depurados, ni nada, les intentaban meter en la cabeza y supongo que en el corazón. Además, exageraban todo como en esos momentos la propaganda era tremenda, eran cursillos retransmitidos íntegramente en prensa y en radio. Eran cursillos con una retórica y una vaciedad de contenidos, pero de verdad unas frases altisonantes tremendas. Y luego con todo tipo de actos civil religiosos por Pamplona, procesiones, funerales, bueno, para que todo el mundo tuviera claras las nuevas orientaciones educativas. El año 38 se constituye ya el primer gobierno de Franco con la estructuración en ministerios, como es convencional en cualquier gobierno, y se sigue trabajando en los temas de depuración, siguen trabajando ellos y a la Junta Superior de Educación le siguen reconociendo la autoridad para hacerlo.
Y aquí es la primera vez que Pamplona tiene que rendir cuentas al Ministerio y sabemos unos primeros datos que aportan ellos de cuáles son los maestros que habían sido depurados en el año 38 por el informe oficial como comisión depuradora provincial. Entonces ponen que 240 maestros, fíjense que les había dado tiempo a recursos y a todo, ¿eh? Y luego en los demás niveles educativos, 16. Pero una vez que está constituido el Ministerio de Educación, Educación Nacional es el nombre, el Ministerio de Educación va a formular la política educativa del nuevo Estado, porque mientras tanto hay que reconocer que las cuestiones educativas, así como en Navarra fueron prioritarias desde el primer momento, en el conjunto del Estado no les preocuparon hasta el año 38. Y además les preocuparon para elaborar una circular pequeñita de 5 páginas, con un contenido muy, muy duro, pero no una gran norma, sino una circular, en donde se define lo que iba a ser ya la política del nuevo régimen, es decir, son los apartados de la circular, no me los he inventado yo. La circular pone la educación en Estado, será 2 puntos, y pone patriótica, con mayúsculas. O sea, será educación religiosa, patriótica, cívica y física, es decir, los 2 pilares de lo que va a ser la educación del franquismo están aquí diseñados, la enseñanza, se ha corrido eso, la enseñanza confesional y la politización de la educación. Pero, claro, nos encontramos en el año 38, que es la primera vez que hay una norma general que se supone que la Junta Superior de Educación tiene que cumplir. Ya no vale decir en el vacío legal, esta es nuestra política educativa, ya no hay vacío legal. Entonces, ¿qué hace la Junta? Pues otro ardiz para que pareciera que era la que realmente mandaba en educación en Navarra, porque algo fundamental para la Junta Superior era reafirmar, como decían ellos, su autoridad y que todo el mundo les respetara y les temiera y que todo lo que ellos dijeran se obedeciera. Entonces inventan un ardiz que es publicar este folletito que ven aquí, que lo publica la Diputación Foral y con el cuño ya con la laureada de la Junta Superior de Educación, donde incorporan en las 5 primeras paginitas la circular, una cosa mínima, y en el resto de las 45 páginas el desarrollo de la circular y alguna normativa, de manera que ¿de dónde parece que emana la autoridad? Pues no del Ministerio, sino parece que es la Junta Superior de Educación la que decide cómo va a ser la educación. Y en el desarrollo, primero en la circular y luego en el desarrollo que hizo la Junta de la circular, ahora ya es cuando nos cambian el clima escolar, que diríamos hoy, o la organización escolar. Entonces, aquí ya la vida diaria de la escuela es la que cambia. Nos reglamentan cómo tienen que entrar los alumnos los domingos en misa con los maestros en formación. ¿Qué lecturas religiosas, la Dilectísima Nobis y no sé qué cosas más complicadas, tenían que realizar los maestros y, por lo tanto, había que posibilitarles esos textos? Hacen de la historia de España y de la historia de la Cruzada, hacen el eje prácticamente de la vida escolar, con 42 efemérides que había que celebrar. La toma de Burgos, todo, 42, fíjense, que había que leer, trabajar con los niños en la escuela, dibujar, pintar. Dictaminan o fijan qué imágenes tiene que haber en el aula, qué oraciones hay que rezar, cómo a los padres de familia hay que llamarles para incrementar en ellos su conciencia patriótica y, por supuesto, las banderas que se tienen que izar con los cánticos que hay que arrearlas, etc. Es decir, ya tenemos el diseño total de la escuela. Continúa la Junta trabajando y en el año 39 va a chocar también claramente con el Ministerio. Pretende la Junta Superior de Educación nombrar los inspectores, que los había nombrado, pero claro, en el vacío legal. Y ahora ya que está el Ministerio organizado, pretende seguir nombrando los inspectores y el Ministerio no pasa por ahí, ya un Ministerio organizado no iba a pasar por ahí, y ahí hay un enfrentamiento grave y la Junta dimite, a pesar de que inmediatamente es sustituida por otras personas. Otras personas que continuaron exactamente igual, concluida la guerra, con las tareas depuradoras. Ya ven que, como el año terminada la guerra, va a haber maestros que estaban en otras provincias que vuelven, pues hay que depurarlos también, hay que hacerles expediente, como también a los que habían estado huidos en el extranjero que vuelven. Y así pueden ver, por ejemplo, que el año 1941, que ya había pasado tiempo desde el 31, todavía revisan 59 expedientes y en otros 100 revisan las sanciones o las agravan. Bien, ya el año 31 el Ministerio decide poner fin
a la depuración de maestros y les hace mandar los datos definitivos a Madrid. Los mandan, y los mandan. Mientras tanto, claro, en la vida ordinaria que va organizando el Estado, se encuentran que los maestros sancionados, además de sancionados, en el resto de su vida profesional van a tener una serie de limitaciones. Las oposiciones que comienzan a salir, por supuesto, no aceptan a ningún maestro sancionado. El escalafón de gratificación, las gratificaciones que más adelante va a dar la Diputación Foral tampoco van a acoger a los sancionados. En el escalafón que te permite traslados, etcétera, penalizan a los represaliados. Prohíben a todo el que había sido depurado en la enseñanza pública, le prohíben trabajar en la enseñanza privada. Es decir, vamos viendo que los inicialmente castigados se van a quedar muy atrás, los que no fueron destituidos, los que solamente tuvieron sanciones menores, se van a ir quedando muy atrás en la vida profesional, mientras que los vacíos se van a llenar con otras personas afines al régimen y empiezan a salir una serie de normativas donde a todo tipo de persona que había tenido alguna vinculación con el régimen le van a posibilitar ingresar en la función pública, da lo mismo militares que alféreces, que excombatientes, que familiares. Todavía en el año 60 o algo así, o 50 y muchos, a mí me ha tocado leer expedientes de maestras que accedieron porque eran hermanas de mutilados o algo así. O sea, bueno, pues quitamos unos, pero ya sustituimos otros. El año 1942 se da por concluido el proceso de depuración del magisterio, se publica en el boletín oficial las sanciones y se les comunica a cada una de las personas si no se le había sancionado o si sí se le había sancionado y qué sanción. Es la hojita que he puesto aquí, en este caso, con la separación definitiva del servicio, siendo baja en el escalafón respectivo. Un proceso que había empezado el año 36 se cierra en el año 42 y algunos expedientes todavía siguieron más años porque tuvieron el coraje de seguir recurriendo. Yo aquí les he intentado, pero tampoco veo que se queda claro, un poco que vieran cómo quedaron las sanciones. Es decir, al final el Ministerio, en el caso de Navarra, depuró con 42 tipos de sanciones diferentes, algo que roza el ridículo. Porque, ¿cuál es la razón para trasladar a una persona y separarla y que pagara medio sueldo 6 meses o trasladar y que se le quite medio sueldo durante 8 meses? ¿Cómo es capaz de aquilatar entre 42 criterios? Bueno, pues efectivamente no lo sabemos, pero un poco todo esto lo tenemos que seguir trabajando un poco más a fondo. Aquí un poco les he puesto para que vean que efectivamente, esto es la copia del boletín, para que vean que efectivamente hubo 42 sanciones. Y van a ver que cuando accedan a consultar cuál fue el número de maestros represaliados en Navarra, se van a encontrar cifras diferentes. Yo les he puesto aquí algunas de las que habitualmente manejamos. La primera que dio Pascual y la que di yo inmediatamente cuando presenté la tesis, que estábamos trabajando con el archivo de la Junta sin organizar. Entonces, esas eran las cifras que nos salieron. Aquí, en el archivo administrativo, una vez que ya han organizado toda la documentación de la Junta Superior de Educación, lo que hay son 357 expedientes abiertos. O sea, es decir, que a 357 personas se les abrió expediente, aunque no necesariamente todos son maestros ni todos tuvieron castigo. Entonces, ¿cuáles fueron los castigados? Ya ve que pongo aquí maestros, profesores, inspectores, etcétera. Bueno, pues los que al final fueron castigados, pero que lo pudieron haber sido antes, porque a algunos les levantaron la sanción después de haber cumplido. O sea, era muy sencillo que si te castigo con traslado, te castigo con 6 meses de suspensión de sueldo, cuando lo has pagado y ha pasado un año, ¿qué más da? Si ya has cumplido, te levanto el carácter de sanción. Con lo cual, algunas sanciones de este tipo menores se levantaron. En el boletín oficial del Ministerio lo que salieron fueron 252 personas. Y el listado que en estos momentos se puede consultar en el Gobierno de Navarra tiene 348 personas, porque es un listado mucho más completo que, además de los maestros represaliados, tiene a todos los represaliados de una manera o de otra
que fueran ejercientes en Navarra o navarros. Con lo cual, todas, pues desde Mariano Sáenz Morilla, que fue fusilado y no era maestro, está en el listado, lógicamente, del Gobierno de Navarra. Las hermanas Urizpi están en el listado del Gobierno de Navarra porque eran navarras, pero trabajaron siempre en Cataluña. Es decir, por las razones que sea, hemos elaborado listados heterogéneos donde las cifras no casan, pero casan en lo sustancial. O sea, esta divergencia es porque incluimos más o menos personas, pero todos tenemos claro ya prácticamente el grueso de las personas depuradas. Y más que los números, yo creo que lo que nos interesa es las personas. Y entonces ya hemos visto que todas aquellas personas que se ilusionaron con la política educativa republicana y que trabajaron y que creyeron y que la defendieron o que simplemente la acataron, pues realmente lo pagaron muy duramente, con su vida, con la cárcel o con la pérdida de todos los derechos profesionales, y por eso me parece tan interesante el homenaje que se les va a hacer el próximo sábado y cuando, repito yo también la invitación. Así que, pues muchas gracias a todos por haberme escuchado. Bueno, agradecer a Reyes su conferencia por el nivel que ha tenido, felicitarla por esta magnífica conferencia y en estos momentos abrimos, si os parece, un pequeño turno de intervenciones, a ser posible que sean breves para que puedan entrar, porque no nos queda demasiado tiempo. Y mientras vais pensando la intervención, pues recordaros que el sábado día 10 a las 11 de la mañana queremos que vengáis al acto que se celebra en la Plaza de San José, porque queremos que sea un acto multitudinario, donde se intente reparar en la medida de lo posible la memoria de todos aquellos maestros, maestras y personal docente que fueron represaliados por sus ideas políticas durante el periodo republicano. Algunas cifras para que os animéis, yo creo que son interesantes. Se espera un buen número de familiares de fusilados o de represaliados, y estaría bien que les acompañásemos en ese acto. De paso, también recordaros que el día 14 de septiembre, a las 7 de la tarde, en esta misma sala, y esperando que se vuelva a llenar otra vez, intervendrá Marisa Navarro, que también tendrá y tiene cosas muy interesantes desde su propia experiencia que contarnos. Entonces, invitaros a los dos actos y, si queréis hablar, pues es vuestro turno. Bueno, lo primero, Reyes, decirte que enhorabuena, me ha encantado. Ha sido interesantísimo, pero hay algo que siempre que sale este tema me surge un poco, no pensaba preguntarlo, pero no había nadie, digo, bueno, me surge la duda, y es cuando se habla de república, hacemos un todo y no hay un todo, hay dos periodos muy definidos. Entonces, todo eso que ocurre, ese principio opositor desde el principio a lo que ocurre, a lo que está ocurriendo, a las ideas que se están poniendo en las escuelas, ¿no hay diferencia entre un periodo y otro, entre el primer periodo y el segundo bienio? Sí, sí, por supuesto. Ya me he dado cuenta en un momento de la intervención que no lo había dicho. Efectivamente, lo de las repúblicas dentro de la república. Todas las medidas, todo el impulso reformador se tuvo en el primer bienio. En el segundo bienio, en la segunda parte de la República, la Constitución seguía vigente, pero bueno, con una laxitud en su aplicación y por lo tanto cambiaron hubo muchos ministerios, cambiaron los responsables más renovadores y se siguió una tónica muy, muy diferente. Yo, por lo que yo he visto en Navarra, en el plano metodológico se siguió con bastante dinamismo. Los centros de colaboración pedagógica, por ejemplo, funcionaron durante toda la República. Algunas salidas fuera de Navarra de maestros a visitar centros escolares interesantes se siguieron haciendo. Se publicaban innovaciones educativas, es decir, que la metodología activa que hablaba la República
Se siguió porque ese germen de formación de maestros continuaba, pero ya no era el impulso reformista, que ya se retomó otra vez en el Frente Popular, donde ya el enfrentamiento se intentó con la misma fuerza. El enfrentamiento en los pueblos fue mucho mayor y el resultado fue el que hemos visto claro. O sea, que sí que distinguiríamos el primer bienio, un resto más de meseta y de involución en algunos momentos por los ministerios de Madrid y por las autoridades educativas, y otra vez un despunte en los pocos meses del Frente Popular. Bueno, yo también, lo primero, agradecerte la conferencia por su claridad y profundidad y, bueno, pues por asomarnos a otra faceta más de la represión, ¿no? Que en este caso, además, estaba investigada, la habías investigado hace muchos años, pero, sin embargo, pues tampoco se ha divulgado la sociedad, tampoco ha… Pues no, hasta hace poco ha sido una faceta bastante desconocida. Como también es desconocido y las cifras que has dado… bueno, hay otra faceta, ¿no?, que también yo creo que es desconocida y que me asusta, ¿no?, que nos debe asustar un poco, y es la cantidad de gente, podríamos pensar en centenares o en miles de personas que pueblo a pueblo, concejo a concejo, colaboraron en la elaboración de esas listas, ¿no? O sea, es que en realidad yo creo que el libro de Fernando Miquel Arena, ¿no?, nos ofrece ya una nueva misión cada vez más incómoda sobre lo que pasó aquí en el 36, ¿no? O sea, como más allá de esos personajes, ¿no?, tan crueles como Mola, o bueno, ¿no?, que es fácil identificar toda la represión con ellos. Aquí lo que nos encontramos, y por lo que has dicho no hay nombres, pero bueno, estaría bien saber hasta qué punto se puede avanzar en el conocimiento de toda esa red de colaboración, delación, en fin, o sea, de toda una red ciudadana que es la que llevó a estos maestros y maestras a la destitución y a la represión, ¿no? El archivo de la Junta Superior está intacto. Estaban tan orgullosos de lo que habían hecho que guardaron todo. Es decir, se puede investigar lo que se quiera. El problema es que tiene una complejidad enfrentarte a un expediente. O sea, si todavía estamos dudando con algunas cifras, todavía no hemos conseguido seguir la pista a un expediente por las diferentes fases, pues, pero efectivamente, yo creo que no se ha hablado de la represión del magisterio porque mucha gente colaboró. Y precisamente por eso luego ha habido mucho silencio. Que esa gente que colaboró, ¿cuánta gente lo hizo con plena conciencia de lo que estaba haciendo o era en una parte de una rueda? Pues la mayor parte eran cargos políticos o religiosos, sí, o sea, cargos políticos o autoridades religiosas. O sea, que yo creo que hay, en muchas medidas sí que había un cierto conocimiento de las implicaciones que podían tener. Pero efectivamente, si multiplicamos todos las personas represaliadas por igual 10 informes cada uno, pues efectivamente el número que nos sale es muy alto. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. De nuevo agradeceros vuestra presencia desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, desde el propio Gobierno de Navarra. Nos vemos el sábado y el miércoles, si os parece. Agur.